¿Tú crees que si al final se demuestra quién o qué, de qué manera se filtró ese audio manipulado, podría ser el fin de Mazón o ni por esas? Bueno, cuidado con esta causa que se ha abierto, porque la Fiscalía ya ha dicho que va a presentar la denuncia en un juzgado y esto son habas contadas. En el momento el juzgado empieza a investigar, tendrá que citar a declarar a las personas que posiblemente puedan estar detrás, gente de emergencias y evidentemente gente de Parador de la Generalitat, y al final de ahí tú empiezas a tocar puertas y puedes acabar en una puerta no muy esperada. Además de todo esto, hay que añadir que ha pedido la entrevista que le hicieron en Salvados a José Vicente Mompo, el presidente de la Diputación, de Valencia, sí. Porque es muy interesante, porque ahora no está diciendo exactamente eso y, sin embargo, en aquella entrevista sí dijo que tuvieron conversaciones con Mazón ese día en los que se habló del lanzamiento o no de esa llamada de emergencia. Entonces, eso lo dijo en ese momento y ahora ya no parece decirlo con esa claridad. Entiendo que la jueza quiere tener esa grabación para poderle interrogar sobre la cuestión, que me parece trascendental. De hecho, yo creo que esa es la pesquisa final en la que va a tener que hacer más hincapié. La Fiscalía de Valencia ha dado el primer paso para investigar la filtración del audio manipulado de la EMET que difundió el propio Mazón. Sí. Recordemos que en este programa nosotros ya analizamos esos dos audios, el original y la versión manipulada, difundida por Carlos Mazón. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. OK Diario publica esta noticia, un titular que hace pensar que la EMET habría rebajado la peligrosidad de la Dana mucho antes de la crecida. Para el digital de Eduardo Inda, esta llamada no denotaba el nerviosismo de una urgencia, sino la calma de un mensaje tranquilizador. Pero OK Diario no lo publica entero, solo 1 minuto y 26 segundos de una llamada que en realidad duró 4 minutos y 5 segundos. Esto es lo que no ha publicado OK Diario. ¿Sabrías darme una ventana aproximada? Es decir, pues mira, va a ser entre las 3 y las 6 lo peor del temporal. De las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde. Hoy leemos que la intrahistoria de la filtración del audio de la EMET manipulado anticipa un nuevo frente judicial para Carlos Mazón. Ahí lo tenéis. Bueno, pues hablamos con Sergi Pitarch, es director de la edición valenciana del diario.es y autor de esa última información. Muy buenas tardes, Sergi. A ver, ¿se sabe ya cómo, cuándo y quién filtró ese audio manipulado? Bueno, estamos cerca, no sería difícil. El audio manipulado salió filtrado de Presidencia de la Generalitat, del entorno más cercano al presidente Mazón. De hecho, cuando los primeros medios que publican el audio manipulado y trucado lo publican, enseguida Mazón lo retuitea y todos militantes y cargos del partido jalean ese retweet, con lo cual no es difícil saber de dónde viene. El problema es que ese audio estaba custodiado en emergencias, que es otra consellería, bueno, es el Centro de Coordinación de Emergencias. Entonces aquí hay dos problemas, es quién sacó el audio del Centro de Emergencias, porque ese hay que recordar que es un audio que custodia emergencias, que son conversaciones privadas y que solo se pueden difundir si un juez lo pide, y cómo acaban digamos, en el supuesto filtrador, ¿no?, que sería el Palau de la Generalitat, el equipo de Mazón. ¿Tú crees que si al final se demuestra quién o qué, de qué manera se filtró ese audio manipulado, podría ser el fin de Mazón o ni por esas? Bueno, cuidado con esta causa que se ha abierto, porque la Fiscalía ya ha dicho que va a presentar la denuncia en un juzgado y esto son habas contadas. En el momento el juzgado empieza a investigar, tendrá que citar a declarar a las personas que posiblemente puedan estar detrás, gente de emergencias y evidentemente gente de Parador de la Generalitat, y al final de ahí tú empiezas a tocar puertas y puedes acabar en una puerta no muy esperada. Con lo cual, y recordemos a la gente que nos está viendo en qué se constata que ese audio efectivamente está manipulado. Bueno, es que además fue bastante grosero y bastante burdo cuando se filtra. En realidad la conversación dura casi 4 minutos y medio, el audio que pasan dura 1 minuto y poco y acababa con una técnica de la EMET diciéndole a una técnica de emergencia, diciéndole que no la iba a marear con más avisos,
Claro, ellos cortan y pasan eso. Todos los medios a los que filtraron este audio manipulado salieron culpabilizando a la EMET de que no avisara. Pero cuando tú escuchabas el audio entero, que por cierto publicó en la cadena COPE sí que dio el audio entero, se veía como la técnica de AEMET decía todo lo contrario, y es que a partir de las 3 de la tarde iba a empezar todo lo peor. Con lo cual, además, es de una perversión esta filtración brutal, porque daba a entender lo contrario y estaba poniendo incluso, primero, poniendo en duda una agencia independiente como es la AEMET, poniendo en duda su profesionalidad e incluso culpabilizando de que no se hicieran o se advirtiera de la emergencia y del peligro aparte de estos trabajadores, ¿no? Con lo cual era de una gravedad brutal. La suerte fue que la cadena COPE, como digo, publicó el audio entero. Me imagino que la misma persona que filtró el audio manipulado filtró el audio entero, y gracias a eso los demás pudimos publicar y llegar al final de la información. Sergi, ¿veremos responsabilidades políticas asumidas, vosotros que estáis en el día a día? Bueno, de momento el presidente no las ha asumido, ni incluso cuando von der Leyen ha recibido a las víctimas y él todavía no las ha recibido. Yo espero que en esta situación de la filtración, que es muy grave, estamos hablando de un posible delito de revelación de secretos, se ha utilizado unos audios que legítimamente, unas conversaciones entre dos instituciones como es Emergencias de la Generalitat y AEMET, y es un tema bastante grave, y que en el caso del delito de revelación de secretos estamos hablando de 1 o 4 años de cárcel, o en el caso de que el filtrador sea un funcionario público es agravante además, ¿no? Con lo cual yo creo que esto ha empezado a circular, esta pelota, y es una nueva causa más, ¿no? Tenemos la causa que está en el juzgado número 3 de Catarroja, ¿no? Donde se investigan los presuntamente homicidios imprudentes de 228 personas, y ahora se abre otro, y ya sabéis cómo va el tema de las filtraciones, que si no, que le pregunten al fiscal general, ¿no? Con este tema de las filtraciones de documentación sensible, ¿no? O de audios que no se tienen que filtrar, y que solo un juez, reitero, solo un juez puede solicitar y pedir estos audios entre administraciones, entre AEMET y Emergencias. Totalmente. Bueno, gracias Sergi Pitarch, gracias por la información y gracias por estar en directo. Un abrazo. Bueno, la Audiencia Provincial de Valencia avala las decisiones de la jueza de la Dana y los magistrados vuelven a rechazar que se impute a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Vamos hasta la redacción de informativos. Álvaro Jiménez, ¿qué argumentos se esgrimen? ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Bueno, pues se rechazan la querella de Hazte Oír, que intentaba imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por no solicitar la declaración de emergencia nacional al Ejecutivo Central. En varios autos, los 6 magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia señalan que el pasado 29 de octubre, una vez que se había declarado la situación de emergencia nivel 2, la exconsellera de Justicia, Interior y Emergencias, Salomé Pradas, era quien ejercía el mando único dirigiendo los planes de protección civil. Y recalcan que ni siquiera ellas, la propia Pradas, solicitó dicha declaración de emergencia nacional. Recordemos que la exconsellera es la única imputada hasta el momento en la causa, junto al que era su número 2 al frente de emergencias, Emilio Argüeso. De esta forma, la Audiencia Provincial de Valencia avala la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Toarran, la jueza de Catarroja, considera que es correcta y recuerda que la gestión de la Dana correspondía al Gobierno de Mazón. Por cierto, la jueza ha expulsado a manos limpias de la causa, dejando sin efecto su personación como acusación popular en el procedimiento. Gracias, Álvaro. Entonces, Marisa, empiezo por ti, Marisa y Marta. Marta, la instancia superior a la que apelan los, digamos, imputados está ratificando el proceso de instrucción que está llevando a cabo la jueza de Catarroja. La jueza de Catarroja, sí. Bueno, la jueza de Catarroja está intentando llegar hasta el final, que es lo que debe hacer cualquier juez, y es lo que además hay que respetar hasta que efectivamente lleguen hasta el final. Y si surge alguna duda, pues efectivamente hay una instancia superior que pone las cosas claras. A mí me parece que, bueno, que es que no había por qué imputar a Pilar Bernabé, ¿no? Porque por mucho que a unos les guste o a otros no les guste, efectivamente no era ella quien tenía que haber declarado la emergencia nacional. Ahí había un gobierno autonómico que era a quien en ese momento competía haber hecho una cosa así, y no la hizo. O sea, me parece que es absolutamente justo lo que dice la audiencia, no solamente avalando la instrucción de la jueza de Catarroja, sino además insistiendo en que no hay motivo
para imputar a la delegada del Gobierno en Valencia. Efectivamente, yo creo que la actuación de la jueza está siendo magnífica. Me parece que no tiene un pero, además con unos detalles de elegancia que ya nos gustarían en otros jueces, del tipo no voy a llamar a declarar a la periodista Vilaplana que estaba en el Ventorro porque como no declara Mazón, pues esta señora tampoco tiene por qué declarar. Y oye, es pertinente para lo que está investigando y sin embargo le parece elegante no llamarla y a mí, oye, yo se lo alabo y me parece que tiene razón. Y me pregunto si otros jueces en otras circunstancias no la habrían sentado para, en fin, para tener un buen telediario ese día, ¿no? Independientemente de que ella no declarase, ¿no? Además de todo esto, hay que añadir que ha pedido la entrevista que le hicieron en Salvados a José Vicente Mompo, el presidente de la Diputación, de Valencia, sí. Porque es muy interesante, porque ahora no está diciendo exactamente eso y sin embargo en aquella entrevista sí dijo que tuvieron conversaciones con Mazón ese día en los que se habló del lanzamiento o no de esa llamada de emergencia. Entonces, eso lo dijo en ese momento y ahora ya no parece decirlo con esa claridad. Entiendo que la jueza quiere tener esa grabación para poderle interrogar sobre la cuestión, que me parece trascendental. De hecho, yo creo que esa es la pesquisa final en la que va a tener que hacer más hincapié. Hay una llamada, un minuto antes de que se lanzara esa alerta, hay una llamada de Mazón a Salomé Pradas. No vamos a poder saber el contenido de la llamada. La cuestión será saber si durante todo este tiempo ella fue actuando en función de lo que iba recibiendo por el teléfono de las llamadas con Carlos Mazón. Bueno, pues a su salida de la Junta Directiva Nacional del PP, los periodistas han vuelto a preguntar a Carlos Mazón por las víctimas y está asegurado que él se reúne con todas las que lo solicitan. ¿Cómo es posible que el PP europeo se reúna con las víctimas de la Dana y usted no? Yo me reúno, me estoy reuniendo. ¿Con cuántas víctimas se ha reunido? Con todas las que lo solicitan. ¿Le va a pedir perdón a las víctimas, como ha hecho González Pons? Gracias. Bien, por la compañera preguntando, impecable, porque para eso están los periodistas. Está muy bien que haya esa pregunta, aunque no la conteste, porque es que es un shock de tal calibre que las víctimas se tengan que ir a Bruselas a hablar con representantes del Partido Popular Europeo, que además da la casualidad de que son valencianos, como Esteban González Pons, una persona muy importante del PP de la Comunidad Valenciana, histórico, y además una persona cercana a Feijóo, que tenga que hacerlo allí, en Bruselas, pedirles perdón. Primero recibirles, que les reciba la presidenta de la Comisión Europea antes que su presidente autonómico, que es como bien dice la jueza, que estamos de acuerdo, trabajo impecable de la jueza, como bien dice la jueza, el responsable de todas las decisiones fundamentales era la Generalitat Autonómica, y se tienen que ir a Bruselas, a la Comisión Europea, para que alguien les pida perdón, para que alguien les escuche, para que alguien se ponga un poco de su lado y simplemente pues les acompañe. Luego otras cosas será el dinero, pero una cuestión ya más casi humana, de prepolítica, de decir, bueno, primero recibo y pido perdón y me trago lo que me tenga que tragar, que esto en política, pues claro que es duro, es durísimo hablar con personas que han perdido a sus seres queridos y que culpan a la administración de eso. Claro que es durísimo, pero es que la política es así y la máxima responsabilidad era tuya. Con lo cual, realmente, pues eso, bravo por la periodista que ha hecho esa pregunta, que Mazón no puede contestar, porque no se aguanta la imagen. Bueno, él dice que ha recibido... A todas, pero no se aguanta porque a estas no las ha recibido y se lo han solicitado. O sea, no se aguanta ver esas imágenes, que la televisión tiene mucha fuerza para eso. Las imágenes de esta mujer y estas personas en Bruselas recibiendo un cierto consuelo y en Valencia no recibiendo nada, no se aguanta. La falta de empatía de Mazón con las víctimas es inversamente proporcional a su apego al poder. Tres ideas. La primera es que la responsabilidad de la gestión de la Dana era de Mazón, era de la Generalitat de Valencia. No se puede echar la culpa a la delegada del Gobierno. La segunda es que la responsabilidad de pedir el estado de emergencia máximo, la intervención del Gobierno, era también de Mazón y no lo hizo, se negó a hacerlo, y yo creo que eso fue su mayor error, además de, por supuesto, dar la alerta a las 8:30 de la tarde, cuando ya habían muerto la mayoría de las 230 víctimas. Y la tercera es su falta de explicaciones de lo que hizo ese día. Sabemos que llegó al CECOPI a las 8:30, 20 minutos después de que se diera la alarma, y él no ha explicado qué hizo a lo largo de esa tarde. Por lo tanto, vuelvo a decir que la posición de Mazón
es insostenible y que la única salida digna para él y para su partido es su dimisión.